polémico proyecto de ley que ha presentado Rolando Panchana, que se presume es el proyecto del Ejecutivo sobre una ley de medios. Se ha dicho en la exposición de motivos que se trata de un cambio de época en la gestión hacia la regulación y control de las actividades de la comunicación. Está con nosotros Carlos Vera, reconocido periodista de televisión, de momento sin funciones en la pantalla por razones que son de dominio público, con quien vamos a conversar de este polémico proyecto. Una ley para regular un cambio de época, una ley mordaza. ¿Hace falta controlar a la prensa? Carlos Vera, bienvenido, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Una ley para cumplir la orden de Chávez, dada por Correa a Alexis Mera y apantallada por Panchana. ¿Cómo se puede sustentar que hay una orden de Chávez? Porque Chávez le imbuyó esa tesis a Correa y Correa se la quiso pasar a Lugo cuando fue a Paraguay, a lo cual se resistió ese presidente, pero lo aceptó. El de Bolivia veo que también está interesado, el de Perú, y para colmo ya han avanzado los de la Argentina, y sobre todo porque los tiranos no toleran independencia crítica de la prensa. Lo que sí se ha dicho, Carlos, antes de que el presidente Rafael Correa asuma la presidencia de UNASUR, es que hacía falta controlar a la prensa a nivel regional, y de eso hablaron el presidente Chávez, el presidente Correa, en alguna reunión abiertamente. Controlar es un eufemismo para someter. Yo sí creo que hace falta una regulación, de paso lo digo en un artículo del Comercio el jueves, moderna y democrática, pero no de estas mentalidades de Torquemada, y peor por un traidor a los principios que antes lo convirtieron en gran investigador. ¿Es verdad que se dice que los medios están para vigilar al poder, para investigar aquello que el poder quiere ocultar, y no al revés, el poder para controlar la actividad de los medios? Por lo menos en una... Y alguien preguntaba el otro día, simplemente, ¿quién se encargó de eso? Ustedes, los televidentes, pues somos intermediarios de ellos. Y si esto no era así, ¿por qué no lo dijeron en la campaña? Porque ahí le sirvió, ¿verdad? Porque yo al cuestionar a Álvaro Noboa ayudé a Correa, ¿verdad? Y se quedó calladito cuando los medios hacíamos lo que debíamos hacer, pero al que nos toca cuestionarlos a él, sí abre la bocota. Vamos a algunos temas polémicos que están en los artículos de este proyecto que ha presentado Rolando Panchana, sobre todo los artículos 3, 4, 5 y 6. Hablan del derecho a la réplica y la rectificación. Muchos han quejado a los ciudadanos que no tienen ese derecho. Ahora, mientras se implante el derecho, si se aprueba la ley como está propuesta, los medios no podrán continuar divulgando informaciones mientras no haya un pronunciamiento de una autoridad. Aquí no se especifica. De Guatemala pasamos a Guatepeor. Es cierto que ocasionalmente existe ese problema. Sí, o sea, reconozcamos que la autorregulación que hemos tenido ha sido no... Sí, a veces eficaz, no había la réplica, eso es cierto. Sido insuficiente. Sí. Y los parámetros para calificar la réplica también se volvían muy subjetivos, pero los de este proyecto son peores, Gonzalo, y para que la gente no crea que invento. El artículo 4 dice: el derecho a rectificación, réplica o respuesta no está sujeto a dubitación, contraposición u oposición por parte de terceros. Es decir, que aunque alguien no tenga razón al pedirlo, los periódicos tienen que llenarse de cartas, y tu noticiero de comentarios de quienes se consideren afectados. Pero lo más grave, la sola afirmación fundamentada de la persona afectada por la información que cumpla lo dispuesto por la Constitución será suficiente para... ¿Quién decide si esa información es fundamentada? La persona. Punto. ¿Y la rectificación? Es obligatorio. Es obligatoria, pero diga lo que diga. Y cuando sea una falsedad y una mentira. Correcto. Y hay una cosa peor. Bien. Si esta persona decide, como tú lo mencionabas en el artículo 6, acudir a una instancia administrativa o judicial para la reparación de lo que considera sus derechos afectados, en ese lapso tú, el canal, yo, nadie podremos hablar por medios de comunicación de ese tema. Es decir, aquí está claro que lo que se quiere es sojuzgar las denuncias de corrupción crecientes cada vez. Una investigación como la de Diario Expreso podría ser tapada simplemente después de que se pide el derecho a la rectificación por parte de quien se sienta agraviado, y nunca más se publica nada. Mejor que eso, una carrera como la de Panchana no hubiera existido. Porque existía esta ley que prohíbe cámaras ocultas, que él usaba para denunciar Rolando la corrupción. usó cámaras ocultas. Pero en el caso de la Garita 3, por supuesto que sí. De la Garita 3 era donde estaba Verduga, ¿no? Correcto, Franklin, donde se detectó corrupción en la CTG. O si no lo hubieran obligado a devolver a él los videos de la discoteca Romanos cuando hacía su programa de la vida real. Por eso digo que es un traidor a su clase, aparte de un parapeto de otros. Bien, pero más allá de Rolando Panchana, porque la ley parece ser del gobierno. Gonzalo, es que el actor es importante, porque cuando utilizan un delator... del gobierno. No, pero utilizan un delator, eso pinta la ley. A un tipo que delataba y se preciaba de abrir su celular en la Constituyente para que en Carondelet se enteren de los compañeros que eran fieles pero no incondicionales. Cuando utilizan un delator para defender esta ley, traidor de los principios de la prensa, eso dice todo. ¿No estás hablando más bien de tus puntos de vista discrepantes con Rolando más que de los contenidos de la ley? Claro que no, acabo de leer el artículo. Bueno, pero acabo de ejemplificar las mentalidades que lo sacan adelante. ¿Sabes que tener cabeza de Zeppelin no es suficiente poner cabeza de jurista?
Pero cuando les rechazaron en tercera matrícula para obligaciones y seguridad social. Volvamos a la ley. Aquí en algunos de sus acápites dice información veraz, contrastada y plural. Lo mismo dice la Constitución. Correcto. ¿Quién va a decidir si esa información es veraz, contrastada y plural? ¿Una autoridad del gobierno? ¿No será que puede llegar a Consejo de Información y Comunicación, juez y parte? Que tiene 8 de 8, Gonzalo. Bueno, digamos que no sean 8 de 8. De cualquier gobierno. De todos modos tiene mayoría. Y además... De cualquier gobierno, del que venga mañana. De cualquier gobierno, y además del gobierno, que es parte interesada, que es juez y parte. El gobierno ahora controla más medios de comunicación que ningún monopolio privado o oligopolio que ¿Cómo se compone el Consejo? Vamos a explicar a la ciudadanía rápidamente. El presidente del Consejo será el representante del Ejecutivo, el representante del Ministro de Educación, el representante de la Asamblea. ¿Y por qué el Ejecutivo ahora, con esa mayoría? Mucha gente puede pensar que ahí están 3 representantes de la participación ciudadana, pero ahora hemos visto que hay control del Ejecutivo a la participación ciudadana. Es una ficción lo de la participación ciudadana, por lo visto. Menos mal lo dices tú. Esa comisión de veeduría para los contratos de Fabricio Correa, que por ejemplo conformaron bien, en el sentido de que fue un sorteo transparente, tanto que mi hermano salió elegido allí como vocal principal y luego renunció. Bueno, pero cuando ellos pusieron las cartas sobre la mesa, no tuvieron ninguna posibilidad de hacer nada. Pues exactamente. Esa es la ficción de veeduría. Entonces, no tenían recursos, no tenían logística. ¿Cómo la ciudadanía se va a fiar de un Consejo de Participación Ciudadana que a su vez a lo mejor elige unos representantes para este Consejo Nacional de Comunicación que no van a ser independientes? De esta manera, solo siendo afín al gobierno. Supongo que ese Consejo calificará los pedidos que le convienen al gobierno y descalificará los otros. Está bien que haya una veeduría ciudadana, pero absolutamente independiente. Está bien que empoderemos al televidente. Nosotros respondemos a ellos, o por lo menos eso decimos. En realidad vivimos de ellos. En el momento que compran la publicidad, que financian el negocio privado de la televisión, nos pueden pagar los sueldos. Pero de ahí a que nombren unos torquemadas para intervenir hay mucha distancia. Más allá de lo que dice la Constitución y la ley, lo que yo considero difícil es establecer qué es información veraz, cómo hacer que una información sea contrastada y plural. Aquí también se habla en este proyecto de la calidad. ¿Quién va a decidir sobre la calidad? Y te voy a hacer una pregunta sobre este tema. Porque información contrastada puede ser la siguiente. Tengo una denuncia de un acto de corrupción. La revelo o intento revelarla y voy a la autoridad y la autoridad simplemente se niega a dejarme acceder a la no, por eso tienes que dejar de sacarla. Bueno, pero si la falta de una versión, ahí está el bozal. Es una trampa. Si la falta de una versión oficial te obliga a que no saques una versión contra el Estado o el gobierno, es justamente una mordaza. Mira, eso es exactamente lo que estaban pretendiendo hacer con mi ingreso a Teleamazonas, que se frustró. Es decir, poner que yo tenga como obligación... ¿Estuviste a punto de entrar a Teleamazonas? Fue pública las negociaciones. Bueno, no tan públicas tampoco, pero se conoció. Las haré más en el libro. Y Vanguardia la sacó 2 o 3 veces. Pero, como yo no iba a tener invitados del gobierno, que boicoteaban mi programa y no venía, entonces yo no podía tener ninguna versión contra el gobierno. Eso es lo que tú dices, una trampa, exactamente. Bueno, el Consejo Nacional de Comunicación, de acuerdo a esta ley, es el artículo 42 y subsiguiente, se convierte más en un ente sancionador. No revela, no delata eso la auténtica intención de controlar y sancionar. Sin ningún antecedente académico, si los tiene, como dijeron que va a ser un concurso público. Bueno, sí se dice que hay antecedentes académicos. Que 10 años de cátedra, que no sé cuánto de práctica, pero por supuesto escogidos a dedos por el Ejecutivo. Ya. ¿Qué decir del registro de los medios? Cada año los medios... Eso es lo más denigrante, Gonzalo, eso es poner a los medios en la condición en que nos tiene Correa, de prostitutas. Porque las prostitutas tienen que ir a sacar registro sanitario cada 3 o 6 meses. Aquí tienen que registrarse cada año. Y los requisitos ¿hay algún riesgo que al registrarse medio, algo más? En el momento que le diga no le voy a aprobar el... No solo hay riesgo, hay certeza. Y seguramente el requisito será que sean socios del Estado, como lo dice, alineados con el gobierno. Que sean socios. La Constitución dice que la comunicación es un sector estratégico y que por lo menos debe pertenecer a empresas mixtas que 51% controla el Estado. Entonces, o los medios privados son socios del Estado o no tienen el registro. ¿Quién sabe qué se le ocurra a la mentalidad a un trastornado mental para ese reglamento? Pero es algo más. El reglamento incluye por primera vez control a los periódicos. A la televisión y a la prensa habían formas de ajustarles, porque usan el espectro radioeléctrico y tienen frecuencias. Claro, que son del Estado. Concesión de frecuencias. No había forma de ajustar a la prensa, que es la que más libre y dura está a la prensa con el registro. Ahora lo único que querían es lo del IVA, el 12%. Ahora a todos ahí en fila todos los años, te digo, como si fueran mesalinas, con su carnet de salubridad.